Buenas noches, hermanos. Muchas bendiciones del Señor siempre para sus vidas. En el nombre de Jesús, estamos nuevamente un martes más delante de la presencia de Dios. Hoy vamos a tocar un tema, yo digo a los jóvenes. Casi no hablo de los jóvenes, pero hoy voy a hablar un poco de los jóvenes y de los matrimonios jóvenes, ¿verdad? Por eso es que yo invito en esta noche, en este martes, que abran sus Biblias en un versículo muy conocido por todos ustedes del apóstol Pablo a Timoteo, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. En un solo versículo vamos a ver qué habla Dios para la juventud hoy en día, cómo debe conducirse los jóvenes en este mundo y de qué manera deben de hacer las cosas cuando Dios manda. 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El apóstol Pablo, aconsejando a uno de los pastores más jóvenes que tenía o que estaba trabajando en aquel entonces, porque este hermano Timoteo, este joven, era muy fácil para la iglesia que lo pudieran ver de una u otra forma, que lo pudieran criticar por su edad. Por eso es que él aconseja de esta manera, y el consejo también en esta noche va para todos los jóvenes, ¿verdad?, que aman realmente el trabajo de la obra de Dios. Y cuando ustedes, jóvenes, amen el trabajo de Dios y caminen conforme a como Dios nos está mandando, van a tener en la vida a lo que ustedes pueden llamarle éxito. Ahora, hay varios obstáculos que puede tener un joven hoy en día para no salir adelante en la vida diaria. Por eso es que en esta noche yo he puesto a esa reflexión piedras en el camino. Si usted quiere ponerle piedras en el camino del joven, póngaselo, pero piedras en el camino. Y yo quisiera, hermanos, ver 3 puntos nada más, ¿sí? A lo mejor aquí el apóstol, porque a lo mejor él sabía algo de lo que estaba aconteciendo dentro de la iglesia y decían los hermanos adultos mayores: este muchachito, ¿qué nos va a venir a enseñar? Entonces, la recomendación hasta hoy en día para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para los matrimonios jóvenes, simplemente el apóstol Pablo les dice estas palabras: que ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo a los creyentes en tu manera de hablar, sé ejemplo en cómo te conduces, en tu conducta, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en tu fe, en aquel que hemos visto en Jesucristo nada más. Pero a pesar de la situación, nosotros sabemos que el mundo en que vivimos hay, vamos a llamarle así, hay piedritas en el camino
que estorban la vida del hombre y la vida del joven para salir adelante. Yo quisiera ver en esta noche 3 obstáculos para que el joven no llegue a veces donde quiere. 3 obstáculos. Quiero ver el número 1. A lo mejor el primer obstáculo que tenga el joven hoy en día es su propia juventud. Y no te asustes, porque el apóstol Pablo le dice a este joven, le da un consejo y le dice en aquel momento: evita que te desprecien por ser joven. Más bien debe de ser ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, en tu modo de comportarte, en amor y en fe. Sí, hermanos, porque hoy en día, miren, hay muchos hermanos, puede ser, hoy en día conozco algunos pastores que son jóvenes, y cuando yo hablo de jóvenes, estoy hablando de 22 a 25 años. Y un pastor a esa edad que está saliendo del seminario es un pastor que muchas veces les cuesta trabajo, valga la redundancia, trabajar dentro de la iglesia como pastor, porque lo primero que dice la iglesia, que necesitan un pastor que tenga experiencia. Pero un pastor joven que tiene su mirada en Jesucristo y ama la obra de Dios, es un joven que muchas veces no le vamos a encontrar algo, porque va a ser ejemplo en su conducta como cristiano, en su santidad delante de Dios, en su manera de hablar, en su manera de conducirse donde esté pastoreando o donde esté yendo. Pero puede ser el primer obstáculo que tenga aquel joven pastor. Aunque, hermanos, ahora hablando de la vida secular o la vida cotidiana, ¿verdad? Un joven hoy en día le cuesta trabajo a lo mejor buscar trabajo. A un joven hoy en día le cuesta, vamos a decir esa palabra, sobresalir. Y hay jóvenes muy inteligentes, muy capaces de realizar la tarea que se le encomiende en cualquier lugar. Eso nos hace recordar a los que les gusta mucho la historia, ¿verdad? Que hubo un hombre en la historia de los griegos, y cuando dijo esto, alguien a lo mejor ya lo tiene en mente de quién voy a hablar en este tiempo. Alejandro Magno. Alejandro Magno, a los 20 años, ¿sí? A los 20 años llegó al trono. Claro, este hombre tenía también un gran consejero, un gran asesor. Y su asesor y consejero era Aristóteles, nada más ni nada menos que Aristóteles. Pero lo que quiero llegar es que a los 20 años él ya había llegado al trono. Y a los 33 años, todavía estoy hablando de la juventud, a los 33 años ya había conquistado en ese entonces casi todo el mundo. A los 33.
Así que, hermanos, jóvenes, que esas piedras que estén en el camino, deséchenla, háganla a un lado. Y más cuando son hijos de Dios, muchachos, hermanos jóvenes, cuando somos hijos de Dios, miren, Dios nos tiene dado, ¿verdad? Para que nosotros seamos hombres y mujeres capaces, inteligentes, honrados, para salir adelante en el trabajo que se nos encomiende en esta tierra, en este mundo. No podemos decir, no puedo, porque sí podemos en el nombre de Jesús. Y así podemos hablar de grandes hombres de la historia que han sobresalido a su temprana edad. Tenemos a un Galileo, a la edad de 18 años, descubrió el principio del péndulo. Al observar, dice, un movimiento de una lámpara en la catedral de Pisa. Ese es otro ejemplo nada más que podemos dar. Ustedes, muchachos, pueden hacer que su juventud tenga éxito. Nada más necesitan una cosa. Y eso va para todos. Que Dios sea el que guíe tu juventud. En Jeremías 3:4 dice la Biblia, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Aún así me dices, Padre, tú has sido mi guía desde mi juventud. Eso es lo que le dije Jeremías a Dios. Padre, tú has sido mi guía desde mi juventud. Eso es lo único que usted, hermano, hermana, joven, jóvenes, necesitan nada más para que su juventud en los tiempos de estudios o en los tiempos de trabajo tengan éxito en la vida. Eso no lo duden. Pero muchas veces, claro que hoy en día, diría alguien por allá, estoy saliendo de la carrera y voy a buscar un trabajo y lo primero que me piden es experiencia. Y uno siempre dice, pero ¿cómo voy a tener experiencia si estoy terminando con mi carrera? Claro, que hoy en día, ¿verdad? Hay carreras, la mayoría que antes de tiempo los muchachos ya están haciendo un servicio o están trabajando en algún lugar para que cuando terminen tengan la experiencia, porque eso es lo que pasaba antes. Ahora ya es un poco diferente, pero cuando usted termina, tenga de hecho, o cuando usted busca un trabajo, tenga de hecho, hermanos, que cuando usted vaya a hacer las cosas bien, que cuando usted se ponga en las manos de Dios y cuando usted le diga a Dios como Jeremías le dijo, desde mi juventud tú eres mi guía, entonces Dios le va a guiar a usted, a ti joven, para que salgas en adelante siempre en lo que vas a hacer en la vida. Pero a veces eso es una piedrita. Segunda cosa con que el joven puede tropezar, o segunda piedra en su caminar, la falta de recursos. Muchos jóvenes padecen muchos jóvenes no terminan por recursos. Yo quiero decirles en esta noche que no debe ser una piedra en el camino. Y les digo eso
porque podemos, hermanos, que esa piedrita, esa falta de recursos, falta de economía, que no venga a su vida diciendo no pude terminar mis estudios, no pude hacer esto porque no tengo dinero. A fin de cuentas, el dinero no siempre va a ser una bendición para la vida del hombre. A fin de cuentas, Dios nos ha hecho capaces de salir adelante porque Él siempre nos va a ayudar. Miren, hay algo nada más que quiero comentarle, ¿verdad? Yo cuando veía y estudiaba esa situación en mi juventud, después de la secundaria, yo pude haberme quedado así, porque en casa no había recursos para que yo siguiera estudiando. Pero yo me propuse, y en ese tiempo, sin mal no recuerdo, yo ya había aceptado al Señor, yo ya había escuchado algunos mensajes que aquel anciano pastor nos daba, que nosotros éramos jóvenes muy inteligentes, muy capaces para realizar en la vida lo que quisiéramos. Y eso a mí se me quedó. Y yo le dije a Dios, Dios, yo quiero seguir estudiando. Y en la vida yo me esforcé. Yo ya empecé a trabajar a la edad de los 14, 15 años, ya empecé a trabajar. Y cuando yo ya iba a entrar a la prepa y estudiar una carrera, en aquel entonces, yo salía de casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 12 de la noche. Porque me iba yo a trabajar y saliendo de trabajar me iba a la escuela. Y saliendo de la escuela nada más iba a dormir a casa. Una experiencia dura, sí. Pero una experiencia que hoy en día podemos decirle a los jóvenes que no pueden decir no se puede. Que hay piedras que les estorba. No, hermanos. Y el dinero es lo de menos. Los hijos de Dios de una u otra forma van a salir adelante. Hay gente con dinero que no llega a hacer lo que quieren. Y bíblicamente nosotros conocemos muy bien la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, él tenía dinero, su padre tenía dinero y él pidió lo que le correspondía. Lo tomó, se fue y pensó hacer maravillas en el mundo. En otras palabras, como dicen los muchachos, pensó conquistar el mundo con lo que papá le iba a dar. Pero ¿qué pasa con la historia? No pasó nada, no hizo nada, fue un fracaso. Cayó a lo más bajo que se podía en aquel entonces de un judío, poder llegar a estar entre, vamos a llamarle ahí, cerdos, criando cerdos, comiendo de la comida de los cerdos. Y él dijo, se acordó de papá y dijo, papá tiene allá, papá tiene cómo darme, papá. Y dice, regresa a casa. ¡Ay! Sí hay en la economía, pero la economía no nos va a llevar a hacer lo que queremos hacer en la vida. Hacer lo que queremos en la vida depende de nosotros, de nuestra parte, de nuestra lucha y ser guiados por nuestro Dios, que es el único que puede guiarnos en esta vida. Así que nunca te lamentes de la pobreza. Trabaja, lucha, que Dios está contigo.
Y eso nos hace reflexionar también a nosotros, hermanos, como cristianos. Cuando leemos en Lucas, capítulo 9, donde Jesús habla y donde Lucas expresa que él no tenía lugar donde reclinar su cabeza. Y si nos ponemos a ver eso, desde que Cristo nació, ¿dónde nació? ¿Qué hizo por nosotros? Él fue pobre. Y fue pobre, dice Corinto, que fue pobre por nosotros y no se avergonzó de nosotros. Así que lo que tenemos que hacer, dar gracias por lo que tienes. Da gracias hasta por lo que no tengas. Lo único que tienes que hacer es confiar en Dios. Confiar en Dios. Es cierto que muchas veces nosotros, ¿verdad? A veces los adultos no podemos ver de una manera a nuestra juventud por cómo está actuando hoy en día en la vida. Pero son jóvenes a veces que no se dejan guiar por Dios, sino quieren hacer ellos su voluntad. Y cuando el joven quiere hacer su voluntad es cuando fracasa en la vida. Y la última piedra, la tercera, con la que un joven puede tropezar, es la crítica. La crítica. A veces los adultos nos gusta criticar a los jóvenes, pero no pensamos a veces el daño que los estamos haciendo. Y hoy día hay mucha gente que critica, mucho. En uno de los mensajes yo hablaba de los críticos en la televisión, si usted recuerda. ¿Cómo habla esa gente criticando? ¿Cómo hay programas donde hay mucha crítica? Y se critica de todo, de todo, a los artistas, a los pintores, a los escultores, a todos se critica. Y también a veces criticamos a nuestros jóvenes en lugar de exhortarlos, de aconsejarlos, de guiarlos. Pero ellos deben de saber muy bien también que deben dejarse guiar por Dios, por el Espíritu Santo, siempre sus vidas. Y cuando el joven haga eso, ¿verdad? No le va a interesar tampoco el tipo de crítica que se le está haciendo y quién lo está haciendo y en el momento que lo estén haciendo. Hay muchos críticos. Y cuando hablamos de criticar, también hay parte de la historia sobre esto. Hay una anécdota de Sócrates, que creo en otro tiempo se los he contado, ¿verdad? De este gran filósofo que iba a llegar el día que lo iban a poner en ridículo por un crítico de aquel entonces que estaba en esa época. Este crítico, ¿verdad? Escribió algo para él,
una obra para él, una crítica para él, donde se iba a estrenar en aquel entonces en Atenas. Y en aquel entonces, en ese teatro donde iba a ser hablado, el primero que llegó era el que iban a criticar. El primero que llegó en aquel teatro fue Sócrates. Y un amigo le dijo: oye, ¿qué haces aquí? Se le acerca y le dice: Sócrates, ¿qué haces aquí? Si tú eres el que vas a ser criticado dice, en este tiempo por este crítico que se llamaba en aquel entonces Aristófanes. Así se llamaba el que lo iba a criticar. Y contesta Sócrates: sí, ya lo sé. Contestó: ya lo sé. Por eso estoy aquí. Ahora, si lo que diga no es verdad, dice, no debo por qué preocuparme. Pero si es verdad, puedo saber en qué cosas puedo corregirme. ¡Qué sabiduría! ¿Qué ejemplo de Sócrates? Joven, hermano, si te critican, no te preocupes. A veces la gente lo hace por ignorancia. Le es difícil hoy en día a la gente dejar de hablar. Si lo haces, te critican. Si no lo haces, te critican. Es un defecto que tiene el ser humano. Criticar. ¿Sí? Así que no te preocupes. Y si es algo que de verdad, como dijo Sócrates, que no es verdad ni me preocupa, pero si es verdad y tengo que corregir algo, pues lo voy a corregir. Es buena la crítica. Para él era una crítica constructiva. Y así hay críticos para todo, ¿no? Estaba yo leyendo un poco sobre la crítica y también leía un poquito sobre ese escultor, Miguel Ángel, ¿verdad? Miguel Ángel, cuando terminó esa grandiosa obra de David, el hombre desnudo que vemos, ¿verdad? Siempre aquella figura en algún lado. En aquel entonces había un crítico italiano también que él era el supervisor, el encargado de supervisar la obra que Miguel Ángel había hecho de David. Y había estado observando, dice, un tiempo la obra que Miguel Ángel terminó y él estaba viéndolo de detalles porque era el supervisor y vio algo que le llamó la atención y que no le gustó. Y habló a Miguel Ángel y le pidió que corrigiera algo, que era la nariz de David. Y dijo él: está bien. Y antes de subir las escaleras para llegar a la nariz de David, dice que él agarró varias piedrecitas de mármol, o sea, del material que era aquella escultura. Y lo agarró y subió con su cincel y su martillo. Y cuando llegó en la parte de arriba, dice que hizo como que iba a corregir y dejó caer las piedrecitas. No hizo nada, dejó caer las piedrecitas. Y cuando bajó le dice al supervisor o al crítico que estaba: ¿qué te parece ahora? Muy bien, dijo, quedó perfecto. Y no le hizo nada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Quedó bien, dice, es una obra maravillosa, dice. Ahí nos damos cuenta que a veces
Podemos hablar por hablar, podemos criticar por criticar, sin saber, sin ver, sin saber, criticamos. Ahora, a nosotros, hermanos, y hablando a los hermanos adultos, de verdad, la palabra de Dios nos dice a nosotros sencillamente, Jesús nos llama la atención grandemente cuando hablamos de que estamos criticando algo que no sabemos o no vemos, y nos dice el Señor, primero tiene que ver la madera que está en tu ojo, el trozo de madera que tienes en tu ojo, y después ve la paja del ojo de tu hermano. En pocas palabras nos está diciendo, mejor quédate callado. Cállate. En nuestra boca no debe existir. Si no sabemos, si no vemos. Y a veces lo hacemos con nuestros jóvenes, y los jóvenes se resienten por esa situación que les dijeron que no pueden, que son unos fracasados, que no sirven para nada en la vida. Jamás le vaya a decir eso a sus hijos o a un joven, aunque no fuera sus hijos. Aconséjelo, dígale que sí pueden, en el nombre del Señor pueden hacer las cosas que ellos quieren en la vida. Y no los critiquen. Para nosotros no es eso. Termino con esas palabras, hermanos, en esta noche. Joven o hermanos jóvenes, que nada ni nadie te ponga obstáculos en la vida para lograr lo que quieres. Siempre y cuando, escucha bien esto, siempre y cuando lo pongas en las manos de Dios. Él va a ser tu guiador. Amén. Él va a ser tu guiador. Entonces, tendremos en nuestra mente las palabras de Jeremías, donde él expresa, ¿verdad? Tú has sido mi guía desde mi juventud. En Jeremías 3:4. Señor, tú has sido mi guía desde mi juventud. Entonces, cuando nosotros, hermanos jóvenes, cuando usted vive de esa forma, miren, todo lo que hagas en la vida te va a ir bien. Porque tienes a tu lado a un guía especial, así como lo tuvo Alejandro Magno a un Aristóteles. Tú no tienes a un Aristóteles, tú tienes a Jesucristo como tu guía, como el guía de tu vida, el guía de tu trabajo, el guía de tus estudios, Jesucristo. Y si tú tienes a Jesucristo, todo lo que quieras hacer te va a ir bien. Vas a ser bendecido, joven o hermanos jóvenes. Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, a esta hora. Gracias, Padre bendito, porque qué gran ejemplo, Señor, das tú para la vida de los jóvenes hoy en día. Aquellos mismos, Señor, consejos que les dabas, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, que hablara el apóstol Pablo a Timoteo en aquel entonces, diciéndole que nadie tenga en poca tu juventud, sino que sea ejemplo. Así queremos, Señor, que los jóvenes de nuestra iglesia, que los matrimonios jóvenes, que los hermanos jóvenes de nuestra iglesia también tengan esas mismas palabras para su vida.
y puedan tener éxito en esta vida y puedan salir adelante en sus estudios y puedan salir adelante en su trabajo y puedan salir adelante en las dos cosas si lo están haciendo, porque delante de ti, Señor, nada es imposible, porque tú eres un Dios que nos guías, porque tú eres un Dios de nuestra fortaleza, porque tú eres un Dios, Señor, que nos das lo que te pedimos. Pero hay una cosa, que tenemos que depender de ti, que tenemos que estar contigo, que tenemos que obedecerte, que tenemos que amarte. Gracias, Señor, porque no nos estás pidiendo, Padre, y no le estás pidiendo a los jóvenes otra cosa de otro mundo. Simplemente que se comporten como hijos tuyos, que sean agradables delante de ti, que te amen y que te busquen cada día. Así para todos nosotros que somos tus hijos, que somos los hermanos de la iglesia, que somos la iglesia presente aquí en la tierra, que tenemos que buscarte, amarte, y también saldremos adelante en tu nombre. Gracias, Padre, por esta noche. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, jóvenes. Si alguno está viendo, ¿verdad? Espero que Dios guíe su vida cada día por medio de esas palabras que vienen de la palabra de Dios. Acuérdense que como iglesia seguimos intercediendo los jueves. Tenemos oración y ayuno en sus hogares. Y también los domingos, en las mañanas, 9:30, escuela dominical, y 6:30, nuevamente estaremos con ustedes de esta manera, adorando al Señor, llevando su palabra para que sea escuchada por estos medios. Bendiciones, hermanos.